sobre la mesa como tiene que ser. Doctor Fernández Fontenoy, a partir de lo que dice nuestro invitado Alejandro Rospigliosi, entonces empieza también el camino político, el camino técnico, los puentes de los que hemos hablado, y Pedro Pablo Kuczynski señala mucho, todavía falta, denme unos días más para tener a su primer gabinete. De cara pues, a este contexto complicado, el gabinete que presidirá el presidente del Consejo de Ministros, ¿qué características, cómo ve esta función que van a asumir a partir ya del 28 de julio? Me parece que por las personas que se han mostrado o que se van mostrando como posibilidades, me parece que va a armar un buen equipo, ¿no? Va a armar un buen equipo de gente con experiencia, que es importante porque estamos en una etapa, si bien no mala, es una etapa en que han descendido las exportaciones a China. China, digamos, se ha resentido, estamos con esta crisis que está empezando en la Unión Europea. Entonces, yo creo que por suerte hemos elegido un presidente que tiene experiencia en el manejo económico nacional e internacional, lo cual de cierta manera es una garantía para navegar, digamos, en estas aguas un poco movidas en las cuales estamos entrando, ¿no? Por ese lado yo veo positivo, digamos, que haya un gabinete de gente experimentada, ¿no? Y por otro lado veo que también hay una agenda política que ya más o menos se ha ido perfilando y sobre la cual hay una serie de consensos. Estamos hablando de una reforma electoral urgente, como tú has dicho, hemos vivido un proceso electoral único, atípico, borrascoso, ¿no? Turbio, raro. Y es necesario, digamos, mejorar las reglas de juego que se han mostrado totalmente insuficientes para garantizar. Se ve con cierta preocupación, doctor, no sé si usted comparte esto, es así o no, el trabajo, la coordinación ejecutivo-legislativo, más a una cara, digamos, de los últimos días, algunos señores voceros señalando que tendría que recaer la presidencia de la mesa directiva, acaso multipartidaria, sí, en manos de la primera fuerza política en el Parlamento y también la Comisión de Fiscalización. Ese trabajo, Congreso, Ejecutivo, ¿cómo debería manejarse? Yo veo que va a haber un entendimiento. Yo creo que hay dos elementos importantes que están llevando poco a poco a Fuerza Popular a entender que van a tener que conversar por el bien del país. Están entendiendo los congresistas que son funcionarios públicos y los funcionarios públicos reciben un sueldo pagado por los ciudadanos para que nos resuelvan nuestros problemas y no para que se estén peleando, ¿no es cierto? Tenemos problemas muy graves y los congresistas son nuestros funcionarios públicos pagados por los ciudadanos para que resuelvan problemas y no para que estén obstruyendo soluciones rápidas, ¿no? Vamos a... ¿Por dónde debería pasar la elección de PPK a su primer gabinete? ¿Por el lado técnico, por el lado político, un poco congregando a otras fuerzas políticas? Yo creo que la función de gobierno es una función política eminentemente y por lo tanto se debe priorizar lo político. Ahora, hay muchos tecnócratas que han tenido experiencia política y han desarrollado también su dimensión política, como es el caso del mismo PPK. Entonces, yo creo que habría que priorizar lo político, pero estamos frente, parece, a un equipo mixto, ¿no? Donde hay políticos y tecnócratas con experiencia política, políticos, tecnócratas... De pronto no politizado, digamos, sería el término, más que técnico, digamos, que tecnócrata, no politizado, o no relacionado a un partido político, ¿no? Así es, no es gente muy ideologizada, no tiene un discurso ideologizado, polarizante, más bien es un gabinete, son personas, yo creo que están acostumbradas a negociar. Yo creo que esa es una característica, como comentamos hace un rato, entre la personalidad de PPK y otros gobernantes. Si comparamos, por ejemplo, la personalidad de PPK con Ollanta, ¿no? Ollanta es un militar, ¿no? Acostumbrado a mandar, no a negociar, a mandar, o a obedecer, ¿no? En cambio, PPK es una persona, digamos, que por su trabajo de toda la vida está acostumbrado a negociar. Lo veo conciliador también, así es. Incluso políticamente, cuando le han disparado, entre comillas, digamos, algunos ataques, ¿no? O algunas pullas, en estos últimos días, en estas últimas semanas, ha sabido recibir el golpe, digamos, y calmar, ¿no? Yo creo que tiene buen humor. Yo creo que además tiene un buen humor. Tiene paciencia, Tiene paciencia. Yo creo que él está entrenado, toda su vida se ha entrenado
para negociar. Toda su vida ha negociado. Ese es su trabajo. Ahora, digamos, eso es lo que un poco analizábamos ¿no? en la pausa, el aspecto de que da un poco la tranquilidad, ¿no? Si vemos a Pedro Pablo Kuczynski, no es necesariamente una persona, diría yo, más bien solemne, sino más bien todo lo contrario. Bueno, es cuando... más bien bajar un poco, como decía Nicolás, Claro. la presión o la resolución, la revolución de las cosas, sino más bien un aspecto más quizá natural. Hoy, ¿no? 26 años después, doctor Fernández, es, podríamos decir, de sui generis, ¿no? En ese sentido hay que empezar a conciliar. No hay otra opción para hacer el cambio. Sí, yo quería añadir dos cosas. Primero, que el perfil de PPK es un perfil negociador, y cuando hablo de negociador significa pensar cuál es el problema y cuál es la solución, ¿no? Él tiene un sentido muy práctico como empresario. Bueno, este es el problema, ¿cuál es la solución? Claro. ¿No? Y bueno, tú dices que esta es la solución, yo digo que es esta. Bueno, negociemos, pongámonos de acuerdo para solucionar un problema, primero. Segundo, en términos políticos, la relación entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo está condicionada por dos factores muy importantes que creo que el fujimorismo ya está entendiendo. El primero, que el fujimorismo ha heredado una institución como es el Congreso de la República con más del 80% de prestigio. Es la institución más desprestigiada Ese es un buen punto, de ¿no? todas las instituciones públicas. Porque es la fuerza política que se debe llevar los mayores pasivos. Así es. ¿No? Entonces, si ya heredas un 80% de prestigio y actúas contra la voluntad popular de hoy día, De espaldas, prácticamente. vas a llegar al 100% de desprestigio. ¿Qué dice la voluntad popular hoy día según la encuesta de Ipsos y la encuesta de GFK? Acá tengo la de GFK, la última. Dice que el 84% de la población dice que las dos fuerzas deben conversar. Así es. Claro. Entonces, Gran punto. si el 80-90% de la población le está diciendo al fujimorismo, oye, tienen que conversar para resolver los problemas y ya dejarse estar peleándose porque ya acabó la campaña. Ahora, yo en esa misma línea pienso, ¿no? Si uno hace las cosas bien, si un gobierno hace las cosas bien, no tendría por qué chocar con el Congreso. Así es. Es decir, si todos tienen una vocación democrática, ¿no? Y de, digamos, de que el país avance y se cumplen las grandes metas del Acuerdo Nacional, que creo que es un foro que hoy más que nunca hay que apuntalar, ¿no? Fortalecerlo. Doctor Ahora, Rospigliosi. hay varios temas, Sí. disculpa, hay varios temas que creo que ya se han consensuado. O sea, yo creo que ya hay un consenso en que hay que resolver el tema de la seguridad ciudadana. Yo creo que están todas las fuerzas de acuerdo, ¿no? Que hay que apuntalar la reforma electoral que ha causado tanto Todos problema. estamos de acuerdo. Todos Entonces, estamos de perdón, acuerdo, ¿no? las facultades legislativas se tienen que dar de todas maneras, considera usted, digamos, en aras de buenos oficios, al menos 6 meses, piden algunos como Lourdes Flores. Yo creo que si el Poder Ejecutivo solicita que se le den esas facultades, porque son necesarias, yo creo que el Congreso no puede obstruir el inicio. No debería, en todo caso, debería. por lo que dice usted, las Así señales es. que tiene que dar la oposición también, que es una fuerza política con intereses, digamos, políticos de aquí a futuro, aquí al 2021, entiendo. Seguramente va a tener mucho que ver como desarrolle su gestión y su gobierno, la manera per se de cómo es el presidente, el aspecto gerencial, digamos, doctor Fernández Fontenoy, ¿no? El aspecto gerencial no se le ve como un hombre que va a refortalecer el partido, pero no es por el cambio, para empezar. No lo encuentro como muy partidario, sino más bien un técnico, un aspecto gerencial que tendrá que verse pues reflejado, ¿no es cierto?, en cada medida, en cada reforma que pueda acatar. Sí, yo creo que él como buen gerente y político también que lo es, tiene muy claro cuáles son sus 3 puntos más importantes a través de los cuales puede lograr consenso, ¿no? Modernizar el Perú. Lo acaba de expresar en Cusco y ha dicho que todos los peruanos deberíamos de apoyar 3 grandes temas. Primero, la reforma de la seguridad ciudadana, hay que tomar medidas urgentes. Segundo, el tema de la educación, donde también hay un consenso muy amplio. Y en tercer lugar, el tema de la salud, ¿no? Relacionado al tema del agua. Entonces, según él, estos 3 grandes temas son los que pueden, en el mediano plazo, articular una serie de reformas del Estado en beneficio de la población, aparte de los temas coyunturales que hemos mencionado, la reforma electoral, etcétera, etcétera, ¿no? El otro gran tema, yo creo que se va a poner sobre la mesa y que el Frente Amplio seguramente va a exigir, junto con otras fuerzas políticas, es el tema de la lucha contra la corrupción, ¿no? En el Perú, el tema de la delincuencia está muy ligado al tema de la corrupción. Y al narcotráfico. Y al narcotráfico, ¿no es cierto? El narcotráfico ha demostrado que ciudades tranquilas las vuelve un polvorín
digamos, de violencia y de delincuencia. El caldo de Trujillo cultivo, ¿no? y el Callao, digamos, Trujillo y el Callao. Correcto. Son dos ejemplos, ¿no? El caldo de cultivo de Así es. el crimen, ¿no? Ahora, Así bien, es. usted recordaba la presencia de Pedro Pablo Kuczynski en Cusco, y hay que mencionar también la regionalización, ¿no? Y la alianza, entre comillas, que Pedro Pablo Kuczynski ha firmado, entre comillas también, porque parece pues una estrategia muy interesante, ¿no? Así es. Cuando no tienes el Congreso, Así es. bueno, entonces ¿A dónde vas? Buscas otros. tienes que buscar otras alianzas, ¿no? Y la alianza municipal y regional es sumamente interesante para él también. Y sobre todo por la presencia de Vizcarra también, ¿no? Ujú. Ahí en... Así es. Sí, me parece naturalmente. que ha sido una movida política estratégica la que ha hecho, cosa que se quiso hacer en su momento con César Villanueva. César Villanueva, cuando llegó a ser primer ministro de Ollanta, salió Vizcarra, me acuerdo, en televisión, a decir que él contaba con todo el apoyo de los gobiernos regionales. Yo no sé si por esa causa lo destituyeron rápido, porque claro, Ollanta no tenía todo ese apoyo que ahora sí tenía Villanueva. Y si lo dejaban actuar probablemente a Villanueva, hubiera podido convertirse en un personaje político con miras a Y no estas terminó. elecciones. Ahora, ellos son los principales interesados en un proceso de regionalización. Digo proceso porque a todas luces no se ha hecho bien. Y más bien tenemos varios expresidentes regionales que están presos. Así Y es. otros que no pueden hacer, gracias al SNIC, no pueden hacer muchas obras. Entonces, creo que PPK ha apuntado bien, ¿no? Sí, yo creo que hay que Sin duda. hacer reformas profundas al proceso de centralización, pero lograr el apoyo, no solamente de los gobiernos regionales, sino de muchos alcaldes. Yo creo que ha hecho que pueda equiparar la balanza, la correlación de fuerzas con el Claro. Congreso. Además, el resultado ¿no? de ello que usted dice, doctor, es el resultado precisamente de la votación misma que hemos recibido en esta segunda vuelta.